Take me back to the garden. Lead me back to the moment I heard your voice. Take me back to communion. Ustedes pueden disfrutar al máximo, absorber al máximo hoy día lo que nos vas a estar compartiendo, ¿no? Así que queremos presentar al profesor de hoy, da toda la libertad ahí, a nuestro pastor, director nacional de Juventud con la Misión Chile, Ricardo Rodríguez. Sí, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la presentación. Va a ser un gusto estar con ustedes. Vamos a orar al Señor. Hoy yo voy a hablar un poquito de cosmovisión bíblica. La palabra suena un poco rara, ¿no? Pero yo creo que en unos minutos te va a sonar más familiar. Vamos a orar, pedir la unción del Espíritu Santo. Señor Jesús, quiero hoy hablar en tu nombre. Quiero hoy, Señor, compartir de mi corazón. Pido, Señor, que como este es un tema muy largo, yo pueda decir solamente las partes que son muy esenciales y que tú me guíes. Y pido que cada persona tenga su corazón dispuesto y dispuesta. Así que dile al Señor allí, querido hermano, querida hermana, Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Dile esto al Señor, aunque esté tu micrófono apagado, pero dilo allí en tu habitación donde estás. Abro mi corazón a ti, abro mis oídos a ti, quiero escuchar palabra tuya, dame de tu revelación esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos muy felices, muy contentos de poder estar con ustedes. Así que hoy voy a hablarles de todo el área de cosmovisión y quiero comenzar. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos significa un lugar donde hay un rey y donde hay leyes, las leyes del reino de los cielos. Y cuando nos enseñó a orar el Padre Nuestro, nos dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que la voluntad de Dios, el que venga tu reino, significa que la voluntad de Dios se haga en el cielo, se haga en la tierra como se hace en el cielo. Sus leyes, sus maneras de actuar, que vengan acá a la tierra. Y es lo que pasó con Jesús. Entonces, para que esto ocurra, para que el reino de Dios se acerque a la tierra, nosotros necesitamos cambiar algunos conceptos dentro de lo que tenemos hoy en día. El concepto mayormente, uno dice, bueno, para que venga el reino de Dios a la tierra, necesitamos evangelizar a las personas. Y creo que esto es lo correcto, tenemos que evangelizar a las personas. Pero hoy, y voy a ir mucho más rápido, no voy a poder entrar en toda la explicación de esto, pero quiero mencionarles que no solamente tendremos que evangelizar a las personas, sino también tendremos que evangelizar las ideas. Esto será realmente, queridos, esencial para producir un cambio en lo que es una sociedad, en lo que es la sociedad de Punta Arenas, en lo que es la sociedad chilena. Tendremos que producir un cambio a través del cambio de las ideas. Es decir, que el próximo campo misionero que nosotros vamos a tener que enfrentar es el campo de la mente. La próxima batalla que tendremos que pelear estará dada en el área de la mente. Por eso hablamos de un nuevo concepto de evangelización. Y si es en la batalla de la mente, eso significa que el cristiano tiene que saber lo que cree y por qué lo cree. Y también tiene que saber aquello que no cree y por qué no lo cree. En otras palabras, el cristiano debe saber su cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión que tiene? ¿Qué es lo que cree? ¿Por qué lo cree? Y también cuál no es su cosmovisión. ¿Por qué no cree aquello lo que no cree?
Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, nos presenta, no va divorciado esto del concepto de lo que hablaremos en un ratito, que es cosmovisión, nuestra línea de pensamiento madre que dirige todo el resto del pensamiento. Permítame colocarles un ejemplo que suelo colocarlo en cada conferencia, y es: supongamos que tenemos dos profesores de historia, uno es cristiano y el otro es ateo. Uno ama a Dios con todo su corazón y el otro no lo ama a Dios ni cree en Dios. Ambos son profesores de historia. Aunque uno es cristiano y el otro es ateo, en el momento que van a enseñar historia, enseñan la historia de la misma manera, seleccionan los mismos hechos, le dan la misma interpretación, usan la misma metodología. Y la pregunta es: ¿por qué un profesor de historia cristiano enseña la historia igual que un profesor ateo de historia? Y generalmente yo pregunto a la audiencia para que me conteste, pero hoy no tenemos tiempo, así que se los voy a decir directamente. La razón es que ambos profesores, el cristiano y el ateo, estudiaron en la misma universidad o en el mismo tipo de universidad. Es decir, la universidad tenía una cosmovisión humanista atea y enseña y entrena al profesor ateo y al profesor cristiano. Y el profesor cristiano lo que hace es repite y enseña lo que a él le enseñaron, porque no está preparado para enseñar otra cosa. Evangelizar las ideas sería, en ese caso, reinterpretar el concepto de la historia. Desde un concepto humanista ateo, la historia es la narración de los hechos del hombre a través del tiempo. Narración de los hechos de los hombres a través del tiempo. Desde una perspectiva bíblica, historia es la narración de los hechos de Dios con el hombre a través del tiempo. ¡Wow! Hay una diferencia, ¿no es cierto? La diferencia en que uno incluye a Dios, la cosmovisión bíblica, y otro no lo incluye. Y como la universidad donde ese profesor, tanto el ateo como el cristiano, estudiaron historia, tiene una cosmovisión humanista atea, por lo tanto Dios no está presente, entonces el profesor ha sido entrenado bajo esa cosmovisión. Lo peor es que él no lo sabe muchas veces y repite lo que le enseñaron. Pero si él llega a cambiar su cosmovisión de lo que es la historia, entonces reinterpretaría la historia de otra manera. No tengo mucho tiempo para presentarles varios ejemplos de esto, pero algunos me lo habrán escuchado. Voy a presentarles un ejemplo concreto de la historia, que es el descubrimiento de América. Cuando ustedes estudiaron en el colegio el descubrimiento de América, y cuando yo estudié también, nos enseñaron, esto también suelo preguntarlo, pero acá ya lo tengo que decir directamente, nos enseñaron que Colón en realidad no quería ir a América. Esto le enseñaron, ¿no es cierto? Que Colón quería ir a las Indias. Y el propósito de Colón de ir a las Indias era descubrir una nueva ruta para comerciar las especias. Esto es muy real porque en el año 1453 cayó el Imperio Romano de Oriente, fue tomado por los turcos otomanos y por lo tanto pasar de España a India, teniendo que pasar por Turquía y toda esa zona, era muy peligroso. Entonces había que encontrar otra manera. ¿Este es el real motivo de Colón para ir a las Indias? Bueno, ese fue un motivo real, ¿ya? Y cuando estudiamos, nos quedamos ahí, con que ese fue el motivo, ¿no es cierto?, que Colón tuvo. Pero vamos a ver lo que dice el protagonista de la historia, que se llama Cristóbal Colón. Porque hay que hacerle un poquito de caso al protagonista principal de la historia, lo que él dice. Y dice lo siguiente, dice muchas cosas, yo les voy a mostrar una o dos nomás, ¿ok? Dice así: ya dije que para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón ni matemática ni mapa mundi. Llenamente se cumplió lo que dijo Isaías y esto es lo que deseo escribir acá.
Quiero decirle que Isaías no era un amigo de él, era el profeta Isaías, ¿ok? Sigue diciendo, yo bien que llevase fatiga, estaba bien seguro que esto no vendría menos, porque es verdad que todo pasará y no la palabra de Dios, y se cumplirá todo lo que dijo, el cual tan claro habló de estas tierras por la boca de Isaías. Del nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por San Juan en el Apocalipsis, después de dicho por boca de Isaías, me hizo de ello mensajero y me mostró en cuál parte. Otra vez, y no de lejos, estando yo más abajo, me levantó con su brazo divino diciendo, oh hombre de poca fe, levántate que yo soy, no hayas miedo. Sostuve que para realizar la aventura de las Indias no he utilizado ningún raciocinio, ni matemática, ni mapa. Simplemente realicé por completo lo que fue dicho por Isaías. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. No sé si usted entiende lo que está diciendo acá Colón. Quiero decirle que esto lo escribió Colón, no lo escribió un comentarista de Colón. Lo escribió en el único libro que él escribió, que se llama Profecías. Mire el título del libro, Profecías, donde Colón dice todo esto, la profecía que había sobre él. ¿Cuál era la profecía? La del profeta Isaías. Serás salvación a las naciones, de lo cual él me hizo, como decía ahí, mensajero y me mostró en cuál parte. También esto lo dice en su diario y también en las cartas al ama, que eran las cartas a la reina Isabel, que se llamaba el ama, ¿no? Entonces, eran las cartas al ama. Entonces, el asunto es que cuando alguien lleva el evangelio a otro país o a otra nación, generalmente nosotros lo llamamos misionero, ¿no es cierto? Es una persona que lleva el evangelio. Así que estoy completamente seguro que a ti en el colegio te enseñaron que Colón tenía un llamamiento misionero, ¿no es cierto? Te enseñaron eso, ¿no es cierto? ¿Cómo que no? ¿Por qué me dice que no? Un momentito, voy a repetirles otra vez. Le tuvieron que haber enseñado eso, ¿no? Le enseñaron eso. Porque quien dice eso es el protagonista de la historia. El protagonista de la historia. Si el protagonista te dice que eso fue, deberían habértelo enseñado. ¿Por qué no te lo enseñaron? Porque una cosmovisión humanista atea silencia todo lo que tiene que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente su interpretación de la historia son los hechos de los hombres a través del tiempo. Dios no juega ningún rol. Aunque el protagonista de la historia te diga que Dios le habló, no, eso no va a figurar en la historia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué necesitamos? Una reinterpretación, un evangelismo de las ideas. Porque así como te hablé de la historia, te podría hablar del arte, de las comunicaciones, de la salud, de la ciencia, de la política, de la familia. Hay una cosmovisión humanista y hay una cosmovisión bíblica en cada una de estas. Entonces, esto será realmente esencial en cómo nosotros interpretamos la realidad. Veamos cómo Jesús desafiaba la cosmovisión. Vamos a ver cómo él desafiaba la cosmovisión que estaba en ese tiempo. Aquí, bueno, vamos a ver. Obviamente voy a estar salteando muchas de las láminas. Jesús, por ejemplo, desafiaba la ley del talión, que decía, ojo por ojo, diente por diente, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? ¿Que hay que amar al enemigo? No, un momentito, Jesús. Al prójimo hay que amar. No, eso era antes. Ahora él está evangelizando la idea. ¿Me explico? Está cambiando los paradigmas. Está cambiando las premisas que gobernaban intelectualmente una sociedad. Ahora es amar al enemigo. ¡Wow! Y Jesús tenía un día para sanar. ¿Se acuerdan qué día era? ¿Qué día sanaba? Los sábados. Y siempre que sanaba el sábado tenía problemas. Siempre. Mi pregunta es, ¿por qué no sanaba los miércoles?
los martes hubiera sido buen día, se hubiera evitado un montón de problemas. ¿Por qué sanaba el sábado? Porque estaba evangelizando las ideas, que se podía hacer el bien el sábado. Comía con los pecadores. Oye, ¿cómo va a comer con los pecadores si es el Hijo de Dios? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero Jesús tenía su identidad muy formada, así que él podía andar con ladrones, prostitutas, publicanos, comer con ellos, porque él sabía quién era. Y dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cambiaba el pensamiento. Se dejó ungir por una mujer pecadora en la casa de un fariseo. Podría haberlo hecho en otro lado. No, en la casa del fariseo se deja ungir por una pecadora y el fariseo piensa, si este fuera el Hijo de Dios, sabría qué mujer pecadora es esa. Y Jesús dijo, sé lo que estás pensando. Ah, bueno, menos mal, porque es pecadora. No, es adoradora. No, es adoradora. No, es que es una adoradora, Simón. Es una mujer adoradora, porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos. Mira el corazón. ¿Qué? Está produciendo un cortocircuito en la estructura mental de los judíos. Y dijo que de los niños es el reino de los cielos y que no los estorbaran, pero si los niños no valían nada en ese tiempo. Y que la mujer podía ser su discípula. Jesús tuvo muchas discípulas mujeres. Lucas capítulo 8, Susana, Juana, María Magdalena, María de Betania, Marta de Betania y muchas otras que le servían con sus bienes. Muchas mujeres seguían a Jesús, lo cual en ese tiempo ningún maestro griego, ningún maestro romano tenía discípulas mujeres. Pero Jesús tenía, porque estaba dignificando a la mujer. Tocaba a los leprosos cuando no se los podía tocar. Dijo que lo que entraba por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale. Permitió que sus discípulos recogieran espigas en día de reposo. Es decir, desafiaba todo lo establecido. Todo el pensamiento de esa época era tocado por Jesús. Él estaba evangelizando las ideas. Y esto va a producir tremendos cambios en la sociedad romana, que me gustaría dedicarle unos 3 horas para hablar de esto. Pero le voy a dedicar 5 minutos. Jesús comienza a producir cambios. Los niños que en Roma y en Grecia, que nacían débiles y deformes, los mataban. Pero Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Y los cristianos comienzan a adoptar los niños que van a ser sacrificados, que eran abandonados en el campo para que murieran solos. Los cristianos los toman. Y en el año 374 cambian la ley. ¡Wow! Ya los cristianos tenían una ley entre ellos que decía, respetarás la vida de todo niño, cualquiera fuera su condición. Pero el Imperio Romano tenía otra ley que decía, no criarás a niños deformes. Está prohibido. Eran 2 leyes. Obviamente, a nivel de imperio dominaba la ley romana, pero entre los cristianos dominaba el principio bíblico. ¿Y sabe qué pasó después? Que el principio bíblico se convirtió en la ley romana. Porque en el año 374 los cristianos cambiaron la ley y la nueva ley decía que cualquiera que matara a un niño, cualquiera fuera su condición, sería culpable de infanticidio. Y esa ley pasó a todas las naciones del mundo hasta hoy. Y si Chile, Brasil, Argentina, Congo, Australia, Nueva Zelanda defienden a los niños con síndrome de Down, defienden a los niños que nacen sordos, defienden a los niños que nacen ciegos, que son tetraplégicos, o a los niños débiles. ¿Sabe por qué es? Porque en el año 374 un grupo de cristianos cambió la cosmovisión, cambió el pensamiento, cambió las ideas, y eso pasó hasta hoy a todos los países del mundo. ¡Qué maravilla cuando hacemos esto! Y podría hablarte lo mismo con la esclavitud, cómo los cristianos cambiaron el concepto de esclavitud y liberaron a sus esclavos, y cómo dignificaron a la mujer, y cómo fueron los cristianos los que crearon los hospitales, y cómo fueron los cristianos los que crearon la Cruz Roja Internacional, y cómo fueron los cristianos los que crearon la carrera de enfermería, y cómo fueron los cristianos los que crearon las universidades y los preescolares, y la educación sostenida por impuestos, y la educación obligatoria para los niños, y la educación por cursos.
¡Wow! Fueron los cristianos los que crearon el sistema de lectura para ciegos. Fueron los cristianos los que crearon el lenguaje para los sordos. Fueron los cristianos los que cambiaron, los que crearon las instituciones mentales. Los cristianos hicieron todo eso porque cambiaban la cosmovisión. Fueron los cristianos los que abolieron el Coliseo Romano, año 395. Fueron los cristianos los que terminaron con el sati en India, que era matar a la viuda, quemarla cuando el esposo moría. Fueron los cristianos los que terminaron con el vendaje de los pies en las mujeres chinas. Los cristianos produjeron tremendos cambios, porque produjeron un cambio en la cosmovisión, en el pensamiento. Entonces, qué tremendo cuando nosotros ponemos el énfasis en el cambio del pensamiento. Y Dios hizo tantas cosas. Vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de cosmovisión. Mira todo lo que tenemos que pasar aquí por cuestión del tiempo, ¿ya? Vamos a hablar. ¿Qué es una cosmovisión? Cosmovisión es la visión del cosmos. Es el concepto que tenemos del universo y del lugar que el hombre ocupa dentro de ese universo. Dicho de una manera más sencilla, la cosmovisión es la manera que tenemos de interpretar la realidad. Eso es la cosmovisión, la manera que tenemos de interpretar la realidad. Y hay solamente tres maneras de interpretar la realidad. Hay miles, pero las miles se pueden subsumir en tres, que tiene que ver con el principio, es decir, cómo comenzó todo, cómo comenzó el universo. Y hay solamente tres posibilidades. Una es que el universo nunca comenzó, sino que siempre existió. En otras palabras, que el universo es eterno. Por lo tanto, no hay un creador. Quiero decirles que esto, que el universo era eterno, lo sostenían los científicos hasta aproximadamente el año 1950. Poco antes había surgido la teoría del Big Bang. Y el Big Bang lo que sostenía es que sí hubo un principio. Por lo tanto, el Big Bang está muy de acuerdo con Génesis 1.1, primera parte. En el principio, hasta ahí, hasta ahí, en el principio, es decir, que hubo un principio. ¿Ya? Por lo cual, esta teoría, digamos, científica y también filosófica, que el mundo, que el universo era eterno, fue perdiendo vigor. Y quedaron las otras dos. Bueno, el universo tuvo un principio, pero el principio estuvo dado por una serie de coincidencias y casualidades y el transcurso del tiempo que nos ha dado lo que hoy llamamos el orden que hay en todo el universo. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que hubo un fabricante de universo, al cual llamamos Dios. Es decir, hubo un creador, Génesis 1.1, en el principio, se da cuenta la importancia del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es tan importante el principio? Porque el principio determina todo lo demás. Es decir, el principio es la verdad. Y de ahí surgen todas las demás verdadecitas, digamos. El principio determina la verdad. Por eso es tan interesante cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice, yo tengo la verdad. Él dice, yo soy la verdad. ¿Por qué? Él es la verdad. Porque estaba en el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio, Juan 1.1. Entonces el asunto es que el principio, este Dios creador, determina la verdad, o las coincidencias que estaban en el principio son las que determinan la verdad. Ahora, una vez que nosotros elegimos una de estas dos cosmovisiones, tiene tremendas consecuencias en todo lo demás. Por ejemplo, en la educación, en la familia, en el sistema moral,
en el sistema económico, en el sistema político. Tiene tremendas consecuencias a todo nivel. En el propósito de la vida, por ejemplo. ¿Ya? Porque si uno dice, mira, resulta que, bueno, vamos a entrar en un poquito de tiempo en eso. Vamos a ir un poquito a algo más esencial. Entonces, si nosotros dejamos de lado la primera cosmovisión que les dije, que es esta, que el universo siempre existió, que es propio de una cosmovisión panteísta, y luego hablaremos un minutito de eso, nos quedamos con las otras dos, la cosmovisión bíblica y la cosmovisión humanista, atea, también llamada humanista racionalista, porque da a la razón una tremenda importancia por encima de todos los otros elementos de conocimiento. Entonces acá tenemos que es muy interesante que para asumir esas presuposiciones, tomar una cosmovisión u otra, uno tiene que recurrir a la fe. ¡Wow! Es decir, que el cristiano es una persona de fe, porque la fe es convicción de algo que uno no ve. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ya, disculpen que es un poquito teórico algunas cosas, pero la fe es una convicción de algo que uno no ve. Entonces un ateo podría decir, dígame usted, cuando Dios creó el universo, ¿usted estaba ahí? ¿Usted lo vio? Ah, no lo vio. Entonces es por fe. Tiene razón, es por fe. Ahora obviamente la pregunta también se podría revertir. ¿Y usted, cuando todo comenzó por coincidencia y casualidades, estaba ahí? No estaba. Ah, entonces también es una persona de fe, pero de mucha, tremenda fe. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense que nosotros queremos saber cómo comenzó, cómo se inició el primer reloj. Aquí ustedes pueden ver, no tengo un reloj acá, pero supónganse que imaginen cómo comenzó el primer reloj. De pronto había una aguja, que no sabemos dónde salió, cómo se puso en movimiento, pero estaba la aguja, ¿no? Allí era dorada, además quiero decirle. Tampoco sabemos cómo adquirió esa forma de aguja, pero estaba ahí. Y de pronto había otra aguja, que tampoco sabemos dónde salió, cómo se puso en movimiento, y se unió, tampoco sabemos cómo se unió, y no va a creer que las dos tenían un agujerito que coincidía, no sabemos cómo fue, pero coincidía, y de pronto vino un tornillo que tampoco sabemos dónde salió, cómo se puso en movimiento, cómo se unió, y se metió justo en el agujerito común y unió a las dos agujas, y las dos agujas tenían forma parecida y las dos eran doradas. No sabemos por qué, pero eran doradas. De pronto apareció una tercera aguja y el tornillito no sabemos cómo se salió y de pronto entró la tercera aguja que también tenía un agujerito que coincidía con los dos agujeritos de las otras dos agujas y el tornillo que se salió volvió a colocarse y allí tenemos las tres agujas unidas, cuando de pronto apareció un fondo blanco circular porque era un reloj pulsera y entonces se metió por debajo, tampoco sabemos dónde salió, cómo se puso en movimiento, cómo se puso por debajo y ahí tenemos ya el fondo con las tres agujas cuando de pronto aparecieron unos números, el 1, y después no se imaginan cuál apareció después del 1. El 2. Y después el 3 y así hasta el 12. ¿Ya? Una cosa realmente increíble. Tampoco sabemos de dónde aparecieron los números, porque estaban en ese orden. Cuando de pronto aparecieron unas letras. Una O, una E, una X, una L, una R. No sabemos qué significa, pero algo así se podía leer Rolex. No tengo idea qué es, pero ahí aparecieron esas letras. Y entonces se colocó un vidrio que era transparente. ¿Usted sabe por qué era transparente el vidrio que se colocó en el reloj? Era transparente porque era transparente. Por esa es la razón por la cual, porque las casualidades no tienen razones, ocurren. Entonces se colocó el vidrio. Y de pronto el reloj comenzó a dar la hora y he terminado con la explicación número 1. Por favor, no se rían porque son dos posibilidades. ¿Usted estaba ahí? No estaba ahí. Así que no se esté riendo como si esto fuera una ridiculez. No. La segunda es que hubo un fabricante de relojes que se llamaba Rolex.
Y Rolex hizo las agujas, las hizo doradas para que se combinaran entre sí, le puso el tornillito, las unió a las tres, puso los números en orden del 1 al 12, le puso su nombre Rolex y le puso un vidrio transparente para que se viera lo que sucedía con las agujas y le dio un motivo, un propósito, dar la hora. Y ahí tenemos las dos explicaciones, cómo se formó, se inició el primer reloj. Bueno, ¿cuál es más racional? ¿La 1 o la 2? Obviamente, si abriéramos los micrófonos, ustedes me dirían, la 2 es más racional. Claro, ambas son por fe. Ambas. Porque tú no estabas ahí cuando ocurrió. Pero nuestra fe es una fe probada por la experiencia cotidiana y por el razonamiento sencillo, pero lógico. Es muy fácil, porque donde hay libro hay escritor, donde hay poesía hay poeta, donde hay música hay compositor musical, donde hay filosofía hay filósofo, donde hay ley hay legislador, donde hay mesa hay fabricante de mesa, donde hay piso hay fabricante de piso. Y podríamos seguir. Y donde hay universo, no, ahí fue por casualidad. Y eso no pega ni con nuestra experiencia cotidiana, ni con nuestro razonamiento diario. Entonces, obviamente, para creer lo otro, hay que tener mucha, pero mucha fe. Porque es una convicción de algo que tú no ves. Y la pregunta es, ¿por qué se piensa así? Romanos 1, 21 y 22. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cómo uno se aparta de Dios? No le glorificaron. Uno deja de glorificar a Dios. No, en realidad no fue Dios. Te voy a explicar. Había una cuestión del Big Bang. Bueno, no le glorificaron, no le dieron gracias. ¿Por qué voy a darle gracias a alguien que no existe? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, su espíritu cayó en tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso fue lo que ocurrió con el ser humano. Comenzó, para apartarse de Dios, elaborar teorías y envanecerse en su razonamiento. Y entonces su corazón fue entenebrecido. Entró en tinieblas. Quedó preso de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros hablamos ahora de cosmovisión, que es la manera que interpretamos la realidad, tenemos que ir y decir esto, que las presuposiciones básicas de la vida o de una cosmovisión son asumidas por fe, son asumidas por fe. Bueno, no vamos a hablar de la importancia práctica, tiene tremenda importancia práctica, cómo las principales doctrinas nacieron de cosmovisiones erradas. Y vamos a ver cuáles son las tres cosmovisiones fundamentales. La primera de ellas ya las hemos mencionado, pero ahora las vamos a hablar. Estas tres son, y veamos cuáles son las características, porque aquí está algo muy importante. Recuerden que me pueden hacer preguntas colocándolo en el chat, que yo hacia el final, ya soy consciente que hoy juega Chile, así que no se preocupen, voy a terminar a la hora que hay que terminar, pero nos va a quedar un tiempito para preguntas. Bueno, entonces, ahí tenemos el humanismo racionalista, la cosmovisión bíblica y el panteísmo oriental. Veamos qué dice cada uno. El humanismo racionalista dice que el universo se generó espontáneamente. Dios no existe y por lo tanto el hombre es la medida, centro y fin de todas las cosas. Eso es lo que dice el humanismo. Entonces, en el humanismo, ¿quién es el principio, centro y fin? El hombre. Bueno, luego tenemos una cosmovisión bíblica donde Dios es el creador y quien gobierna el universo. Dios es la medida y el fin de todas las cosas. El hombre fue creado por Dios y tiene el valor que Dios le dio y el propósito que Él le estableció. Es decir, aquí el principio, centro y fin es Dios. En la cosmovisión humanista era el hombre, el ser humano. Y esto va a ser muy importante porque va
nos va a permitir discernir todo lo que se mueve en educación, en arte, en gobierno, en economía, qué es la cosmovisión que está detrás de esto. Después tenemos la cosmovisión panteísta, donde Dios y la naturaleza son una misma cosa. Es decir, no hay un Dios creador, porque recuerde, el universo siempre existió, sino que Dios es una energía impersonal y por lo tanto no podemos relacionarnos con Dios, de acuerdo a esta cosmovisión panteísta. Aquí el principio, centro y fin, es la naturaleza. ¿Ya? La naturaleza ya no es el hombre, no es el centro, no es tampoco Dios, es la naturaleza. De ahí los movimientos animalistas, los movimientos de ecología profunda, ¿no es cierto? Hay que amar a la naturaleza. Y de allí salen frases como esta, ¿no? Cuidemos a la madre tierra, la sabia madre naturaleza. Es interesante esto cuando se dice la sabia madre naturaleza, porque piensen un poquito, sabia madre naturaleza. Bueno, primero, la naturaleza no es mi mamá, no será suya, la mía no. Yo ya tuve una mamá, magnífica mujer de Dios, así que no es mamá. Segundo, no es sabia. Yo no puedo decir, oh mesa, qué sabia que eres. Has escogido 4 patas de una madera tan linda y has colocado una cubierta para que uno pueda apoyar los libros. Sería ridículo, ¿no es cierto? Uno no dice qué sabia es la mesa, sino dice qué sabio es el carpintero, el fabricante de la mesa, el que diseñó la mesa. Siempre hay una inteligencia allí que fue la que diagramó, diseñó, fabricó la mesa. Así que no es sabia tampoco. Y tampoco es naturaleza, porque naturaleza significa que viene de fenómenos naturales. ¿Cómo tendríamos que llamar al conjunto de ríos, montañas, animales, plantas, seres humanos? Si alguno quiere abrir el micrófono y me dice, ¿cómo les tendríamos que llamar a eso? ¿Qué les parece? Abre el micrófono, escríbamelo por chat. ¿Ya? ¿Qué le parece? ¿Cómo tenemos que llamar? Bien rápido. ¿Cómo les llamaríamos en lugar de naturaleza? Creación, me dice Marcela. Exactamente, creación. Esa misma. Creación, claro. ¿Por qué creación? Porque sí, la creación supone que hay un creador. La naturaleza no supone eso. Vaya a saber de dónde salió, pero creación supone un creador. Así que podemos ir modificando nuestro lenguaje. ¿Qué les parece? No hablemos más de naturaleza, hablemos de la creación. Y cuando hay algo como un terremoto, cosas así, uno puede hablar de la creación, porque recuerde que la creación aguarda desesperada la manifestación de los hijos de Dios. La creación también, así como el hombre tiene un pecado, ¿no es cierto?, se ha producido la caída del hombre, también en la creación se ha producido una caída. ¿Ya? No tengo tiempo para entrar esto en profundidad, pero hablemos entonces de la creación. Bien, así que allí tenemos la cosmovisión, esta cosmovisión bíblica. Como se dan cuenta, estoy yendo a toda velocidad que puedo, pero colocando los conceptos de manera que se puedan entender. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, me alegro. Vamos adelante. Vamos a ver un poquitito entonces una de las preguntas que salen de las diferentes cosmovisiones. Esta pregunta es esencial, muy esencial, y es la pregunta del ser. Es decir, ¿qué es el ser humano? No es lo mismo el ser humano desde una perspectiva bíblica que desde una perspectiva humanista atea. No es lo mismo. Veamos desde una perspectiva humanista atea, ¿qué es el ser humano? El ser humano es no creado, porque no hay Dios, producto de un accidente que alcanza su desarrollo y perfección a través de una larga cadena evolutiva. Esto es lo que es el ser humano, ser producto de un accidente. Ahora esto va a tener tremendas consecuencias, porque la cosmovisión que adoptemos tiene tremendas consecuencias
en muchos ámbitos y espero llegar a la mayoría de los ámbitos que pueda, ¿ya? Desde el concepto bíblico, el ser humano es creado por Dios a su imagen y semejanza. Y Dios le da el valor y el significado. Entonces, en el concepto humanista es no creado porque no hay Dios. En el concepto bíblico es creado. Ahora, si yo te dijera a ti, te preguntara, ¿qué te enseñaron en el colegio acerca de lo que es el ser humano? Recuerda, me lo puedes poner en el chat. ¿Qué te enseñaron? Pónmelo en el chat. ¿Qué es? Te decían, el hombre es un ¿qué? ¿Recuerdas? El hombre es un, y ahí te decían lo que era. Bueno, nadie me lo, algunos dicen Homo sapiens, cosas así, pero ¿qué era concretamente? ¿Qué es el hombre? Aquí me ponen un animal racional. Interesante. Así me enseñaron a mí, ¿ya? Que era un animal racional. Así que creo que todos hemos oído esta frase, el hombre es un animal racional. En primer lugar, quiero decirles que la Biblia nunca dice que el hombre es un animal. Eso viene de un concepto evolucionista, que es el animal más evolucionado. Pero eso no es lo que la Biblia dice. ¿Se da cuenta? Ya empezó en la definición a haber una diferencia. Animal racional significa que el hombre, que el ser humano, tiene dos elementos. La parte animal, que sería la parte física, corporal, y racional es la parte mental, que lo hace diferente a los animales, según esta manera de definir al ser humano y la que da fundamento, problema que no es que te lo dijeron, sino que da fundamento a la educación actual, que es un animal racional. Ese es el fundamento. Ahora veamos lo que dice la Biblia sobre lo que es el ser humano. Veamos un poquitito lo que dice la Biblia. Dígame una cosa. ¿Recuerdan también que te dijeron mens sana in corpore sanum, del latín que era mente sana en cuerpo sano? ¿Recuerdas también esto? Bueno, otra vez, mente y cuerpo, dos elementos. Pero veamos lo que dice la Biblia. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ahora va a definir qué es todo el ser, ¿ok? Espíritu, alma y cuerpo. El ser son espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué te enseñaron en el colegio? El ser es alma y cuerpo. ¿Pero qué dice la Biblia? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos elementos te enseñaron en la educación en el colegio? 2. ¿Cuántos enseña la Biblia que hay? 3. Bueno, ¿y qué diferencia haces? Tremenda diferencia. Tremenda diferencia porque significa que todas las actividades del ser humano tienen un ámbito espiritual. Quiere decir que la educación tiene un ámbito espiritual desconocida hoy en la educación, la política tiene un ámbito espiritual desconocido en el ámbito normal, el arte tiene, las comunicaciones, la economía tiene un ámbito de lo espiritual desconocida completamente en las universidades de economía, la salud tiene un ámbito espiritual, ¡wow! Entonces entendemos que estamos funcionando con dos elementos cuando bíblicamente son 3. ¿Qué pasa cuando bueno, vamos a ponerlo así para que sea más fácil de entender? Veamos, entonces, lo que nos está diciendo es que en esta pregunta del ser, en el concepto humanista, el espíritu está completamente olvidado, por decir así, dejado de lado. En cambio, en el concepto bíblico está completamente presente. En el concepto humanista, el espíritu no es que no está, pero es como si no estuviera. Está completamente desconocido. Solamente tenemos alma, con lo que es mente, emociones y voluntad, y el cuerpo. En el concepto bíblico, el espíritu está, y luego el alma, con la mente, emociones y voluntad, y el cuerpo. Es decir, en el concepto bíblico hay 3 elementos, en el concepto humanista es 2. ¿Qué pasa cuando algo que tiene 3 elementos queda con 2? ¿Ya? Aquí está, ahí tienen la mesa de 3 patas, pero ¿qué pasa cuando le quitamos una? La mesa se cae.
porque fue diseñada para funcionar con 3 elementos. Así fue diseñada. Pero uno de los elementos se lo hemos quitado, lo hemos desconocido, no está presente, la mesa se cae. Esto es como ir a ver una película 3D sin los lentes 3D, ¿ya? Yo hice esto en Disney World antes que hubiera el 3D en los cines. Fui a visitar Disney World un día y nos pasaron, dijeron, esto es lo que se viene. Y nos hacían entrar a una sala de cine y te daban una película de 10 minutos con los lentes, ¿no? Y la película era de unos ratones que jugaban entre ellos, cuando de pronto los ratones todos al mismo tiempo miraban al público y se tiraban sobre el público, es decir, sobre nosotros con los lentes ahí. ¿Sabe? La gente empezó a gritar, todos levantamos los pies porque realmente era tan real que los ratones se nos venían encima, pero tú te sacabas los lentes y los ratones estaban en la pantalla. No producía ningún efecto, porque para que produjera efecto necesitaban los lentes 3D. Hay una realidad que es 3D y con 2D no alcanza, porque son 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Ahora imagínense en esta mesa que les presenté, esa mesa de esas 2 patas que le quedaron. Imagínense que esas 2 patas son de oro con diamantes, ¿ya? Pero todavía 2 patas. ¿Qué pasa con la mesa? Igual se cae. Porque necesita 3 patas. Ahora, tiene 2 patas de oro con diamantes, pero fue diseñada para tener 3 patas. Lo que quiero decir con esto es que puede ser que hay una persona que tenga una mente como la de Albert Einstein y Stephen Hawking juntos. Es una mente maravillosa. Y que tiene un físico de Atlas, ¿ya? Pero aún así está incompleto porque le falta la tercera dimensión, que no es tercera. Porque la Biblia no dice que somos alma, cuerpo y espíritu, sino que dice que somos espíritu, número 1, alma, número 2, cuerpo, número 3. Y cuando la Biblia habla en ese orden, es porque ese es el orden correcto. Así que nunca diga que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿No? Somos espíritu, primero, alma, cuerpo. Ahora, Dios nos diseñó no para que funcionemos con un solo elemento. Nos diseñó para funcionar con los 3 elementos. Es decir, todo fue creado por Dios, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo. Así que Dios nos dio para funcionar en conjunto, integrados. Así que la mente es muy importante. Los sentidos son muy importantes, las emociones son muy importantes. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor sobre esto. Dice lo siguiente, 2 Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Note lo que dice, el Señor es el Espíritu. En otras palabras, puede ser, la palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa amo, dueño, rey, jefe, máxima autoridad. Otra vez, amo, dueño, rey, jefe, máxima autoridad. Tenía 5 significados. Si lo resumimos, es el que manda. Amo, jefe, dueño, rey, máxima autoridad, el que manda. Cuando la Biblia dice que el Señor es el Espíritu, lo que nos está diciendo es que el que manda es el Espíritu. Estamos integrados con todos los elementos, pero en caso de tensión, el que manda es el Espíritu. No es el cuerpo, no es la mente, no son las emociones, es el Espíritu. No es que esto ocurre habitualmente, todos los días. Siempre actuamos integrados
con todos los elementos que Dios nos dio. Pero si llega a haber tensión, el que manda es el espíritu. Vamos a poner algunos casos de tensión. Por ejemplo, vamos a suponer la tensión entre el espíritu y el cuerpo. Aquí viene la palabra espiritual del Señor que te dice, ora y ayuna. ¿Qué dice el cuerpo al principio? No, yo tengo hambre, yo quiero comer. ¿Ya? Y hay una tensión entre el espíritu y el cuerpo. Pero tú dices, el que manda es el espíritu. Voy a obedecer al espíritu. Por lo tanto, voy a orar y ayunar. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando tomamos esa decisión? Se somete al espíritu. Se alinea con el espíritu. Y dice, mira, esto de, la verdad, esto de, ¿cómo es? De ayunar y orar, no está tan malo, ¿eh? Es más, podríamos hacerlo la semana que viene otra vez. El cuerpo se alineó, se sometió al espíritu. Qué tremendo. Bueno, ¿te ha pasado con las emociones que Dios te manda a hacer algo que no coincide con tus emociones? Que has tenido un novio, una novia, un pololo, polola, y que Dios te dice, no, ay, pero yo lo quiero. Y Dios dice, no. Y hay que tomar una decisión. ¿Del espíritu o de las emociones? Y hay una tensión. O que Dios te ha mandado a hacer algo y te dice, ay, no quiero, no me siento bien haciendo eso. Anda a predicarle a un vecino, no. Y Dios te está hablando, pero no. Hace muchos años atrás, yo estaba con un grupo de jucumeros, estábamos predicando en una plaza en Barcelona, España. Y en esa plaza nos recibieron súper mal, hermano. Pero mal. Nos insultaban, se burlaban de nosotros. Empezamos a cantar unas alabanzas, vinieron unas prostitutas a bailar las alabanzas eróticamente. Íbamos a hacer una presentación, vino un hombre con una capa y decía, yo soy Jesús, nos interrumpió todo lo que estábamos haciendo. Quisimos hacer un drama, vino otro y nos tiró revista tipo Condorito en la cara, así. Y nosotros éramos un buen grupo, pero la multitud que se había reunido eran, no sé, yo diría unos 300, 500 personas, era mucha gente, pero todos burlándose, riéndose, nos tocaban los equipos de música. Yo dije, Señor, qué terrible todo esto lo que está pasando. Y lo peor es que el predicador todavía no llegó. Cuando esto están haciendo en la previa, cuando llegue el predicador y se pare solo ahí a hablarles de Cristo, lo van a matar, le van a tirar, no sé, le van a tirar tomate, lo van a insultar. Y dije, Señor, bendice, pobre predicador, bendice al predicador. Y entonces agarré 3, 4 personas y le dije, mire, el predicador no llegó todavía, oremos por el predicador, porque con el ambiente que hay, al predicador lo van a matar. Pobre predicador, hay que meterse ahí, ser muy valiente. ¿Quién se va a meter ahí? Y empezamos a orar, y mientras que estábamos orando, vino el líder de nuestro grupo y dijo, Ricardo, tú eres el predicador. ¿Qué? Que el predicador eres tú. Hemos orado y Dios nos dijo que tú eres el predicador. Yo dije, no puede ser, yo estoy orando que lo van a matar al predicador, estoy orando por él y ahora el predicador soy yo. Esto yo lo pensaba. Entonces voy a decirles lo que no dije. Esto lo que voy a decir ahora es lo que no dije, ¿ok? Gracias, hermanos, por la oportunidad que me dan. Porque esto es la oportunidad de mi vida, era lo que eso es lo que no dije, ¿ok? Ahora les voy a decir lo que yo dije. Dije esto. ¿Sabe qué? Mi voz no está bien. Y el Espíritu Santo me dijo, mentira. Estás muerto de miedo. Y dije, Señor, estamos orando que el predicador lo van a matar y ahora soy yo el predicador. Hijo, me dijo el Señor, lo escuché clarito, ¿lo harías por mí? Yo dije, ¡no! Y el Señor me volvió a hablar. Me dijo, ¿y si yo te doy mi poder? Yo dije, ¿de qué manera? Y el Señor me dijo, da 7 vueltas a esta plaza.
y yo te voy a dar mi poder. Ahora entiéndame, Dios no necesita que uno dé 7 vueltas a una plaza, ¿ok? Uno lo necesita. Entonces Dios me dijo eso. Así que yo di 7 vueltas a esa plaza. Y cuando terminé la 7ª vuelta, hermanos, tenía un tigre adentro. No era yo ese. Agarré el micrófono, me paré delante de la gente, empecé a predicarle y se vino un borracho del público y me agarró el micrófono, toda la gente riéndose, toda la gente burlándose y él hacía su show y yo trataba de sacarle el micrófono y él ahí y finalmente logré sacarle el micrófono y me di vuelta para no enfrentarlo y él me perseguía. Así que era todo un show que el borracho estaba haciendo hasta que 2 amigos lo sacaron y yo pude seguir predicando y de pronto vino la palabra del Señor. Di a la gente que se quiere entregar a Cristo que pase al frente. ¿Qué? ¿Quién va a pasar al frente acá? Si están todos burlándose, riéndose. El Señor volvió a decirme, Ahí me parece que se trabó. Vamos a ver si Ricardo había avisado, igual que se traba su conexión, él tenía otra para conectarse, así que esperamos un momentito a ver si pueda restablecerse la conexión de él. Sí. ¿Están comprendiendo bien? ¿Están entendiendo bien hasta aquí? Sí, está Vuelvo con súper esa. claro. Muy bien, vamos a esa última parte. Y el Espíritu Santo me dijo, dile a la gente que pase al frente. Y le dije, ¿quién? No sé si hay alguien que quiere pasar al frente. Y 4 o 5 personas, en medio de toda la burla, se entregaron a Cristo, pasaron al frente. Gente completamente no cristiana se veía. Y pasaron y se entregaron al Señor. ¿Y sabe qué pasó con mis emociones? Se alinearon con el Espíritu. ¡Wow! Qué tremendo pasa cuando uno obedece al Señor. Porque el que manda es el Espíritu. Un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones, sino vive guiado por la verdad de Dios. Otra vez, un cristiano maduro no vive guiado, usa sus emociones, que es don de Dios, pero no vive guiado por sus emociones. Vive guiado por la verdad del Espíritu de Dios. Y eso entendí. ¿Y te ha pasado alguna vez que tu mente te dice una cosa y el Espíritu te dice otra? Que el Espíritu te dice haz tal cosa y tú dices, no, esto es completamente ilógico, es irracional. Cuando yo me convertí en misionero, estaba trabajando en una empresa alemana de corretaje de propiedades. Y entonces Dios me habló, es hora de terminar aquí e irte a preparar como misionero. Y yo le dije al Señor, Señor, está bien, pero te pido un favor, que me dupliquen el sueldo. Porque en Argentina estaba esto que tú servías al Señor, se había fracasado en otras cosas. Entonces dije, Señor, quiero que me dupliquen el sueldo. Y ese mes arrendamos 4 pisos de oficina frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Y entonces mi sueldo, mi entrada se fue de 30 a 70, más que el doble. Y vino el gerente y me dijo, Ricardo, ahora estamos despegando, ahora nos vamos para arriba, ahora sí. Y yo le dije, es que ahora voy a renunciar. Y me dijo, ¿cómo vas a renunciar? Si ahora estamos progresando, ahora estamos despegando. Además me dijo, yo en 6 meses me voy y tú quedas a cargo de todo. Y dije, sí, lo que pasa es que Dios me habló que tengo que ir a otro lado. Él no era cristiano, ¿ya? Entonces me llevó a una oficina, cerró la puerta. Dijo, acá entre nosotros 2, nadie lo va a saber, ¿ok? Te prometo que nadie lo va a saber. Donde tú vas, ¿cuánto más te van a pagar que acá? Y dije, no, ¿sabes qué pasa? Donde yo voy se llama Jucún. Y allí no te pagan. Tú tienes que pagar para estar. ¿Qué?
Me dijo, ¿estás loco? Se da cuenta, era una cuestión completamente irracional. Para él. Bueno, si yo me lo ponía a pensar, para mí también hubiera sido irracional. Pero quien manda es el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Mi papá nunca nos compró una casa a nosotros, como familia, mi papá, ¿no? Cuando vivimos con mi mamá, siempre arrendamos. Y eso traía cierta inestabilidad al hogar. Así que yo dije, Señor, cuando yo tenga una familia, quiero comprar una casa. Así que ahorré por años y años. Siendo jucumero no podía llegar a ahorrar demasiado, pero ahorraba y ahorraba y iba colocando, bueno. Y logré reunir lo que hoy serían 21 millones de pesos. Con 21 millones de pesos no compras una casa. Pero ahí estaba, mis 21 millones de pesos. Ya yo los tenía ahí. Gracias, Señor, por los 21 millones de pesos. Y ya tú me vas a proveer, pero pasaban los años, y no pasaba nada. Y yo fui creciendo hasta llegar a los 21 millones de pesos. Y un día en oración, el Señor me dijo, esos 21 millones de pesos quiero que los regales. ¿Sí? ¿Qué? Señor, yo pasé toda mi vida. Y empecé casi a llorar. Primero dije, fuera Satanás. El Señor me dijo, no, no es Satanás, soy yo. Y después dije, Señor, tú sabes, yo pasé toda mi vida ahorrando para comprarme una casa. ¿Cómo me vas a quitar esto? El Señor me dijo, quiero que lo regales a un ministerio en Argentina que justo necesita ese dinero, en dólares era $30,000, para terminar de comprar una propiedad. Y dije, pero, Señor, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Fui a hablar con mi esposa. Y dije, amor, ¿viste lo que teníamos ahorrado para la casa? ¿Tú crees que Dios querría que lo diéramos? Y ella me dijo, si Dios lo habló, hay que hacerlo. Oh, confirmación de lo que yo no quería. No crea que esto es tan sencillo, que acá hay un hombre tan espiritual. No, hermano, no hay ningún hombre espiritual. Este es un hombre cobarde. ¿Ya? La diferencia es quién está detrás. Y el Espíritu Santo me seguía hablando. Mi mente me decía, es completamente ilógico, es completamente injusto, es completamente irracional. ¿Cómo vas a hacer una barbaridad como esa? ¿Cómo no has pensado? Inconsciente. Y el Espíritu me decía, paz. Y pasé todo un día orando. Y era tan impresionante la voz de Dios que regalé todo el dinero. Y me quedé sin nada para mi casa. Y entonces apareció Dios. Y miren lo que dice la Biblia. Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y me vino una libertad financiera como nunca experimenté en mi vida. Y Dios me empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir como nunca antes había visto. Y en 1 año y medio me compré la casa al contado. 4 dormitorios, 3 baños, jardín en un condominio al contado. Si usted me pregunta cómo fue, todavía no lo sé cómo fue. Lo que sé es que tengo mi casa. Y lo que sé es lo que he experimentado estos 42 años. Dios es fiel. Eso es lo que sé. Entonces, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora vamos al área de la sociedad. ¿Cómo esto lo podemos colocar en el área de la sociedad? Ya te hablé a nivel personal, pero ahora vamos al área de la sociedad. Tomemos educación sexual en los colegios. Educación sexual en los colegios. ¿Qué es lo que se enseña?
aparato reproductor del hombre, aparato reproductor de la mujer, cómo se tienen relaciones sexuales, cómo evitar quedar embarazada, cómo se evitan las enfermedades de transmisión sexual, los preservativos, cómo se pone y se saca el condón, y se terminó. Si usted ve el área de educación sexual, ¿a qué de los 3 elementos del ser humano está dirigida? ¿Al espíritu, al alma o al cuerpo? Solamente al cuerpo. Ni siquiera al alma. Todo es en el área física. Todo es físico. Ni una palabra, por ejemplo, en educación sexual, que todavía no se crearon los condones para las heridas emocionales que causa el sexo ilegítimo. Menos para las consecuencias espirituales. Ahora imagínese que nosotros comenzamos a levantar un programa de educación sexual desde una perspectiva tridimensional, desde una cosmovisión bíblica. Y empezamos hablando de la identidad del ser humano, del valor que tienes como persona, de la parte emocional, del respeto por el otro, del autocontrol, ¡wow! Y de la parte física, de todo, algo integral. Producimos un cambio en el área de educación sexual. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes no tienen acceso a esta información. Nosotros fuimos a un colegio, entre paréntesis quiero decir, tenemos un grupo de 12 personas trabajando en un programa de educación sexual desde una perspectiva bíblica, actualmente. Pero ya hemos probado esto con lo que teníamos en ese momento, de ir a colegios que nos han invitado. Fuimos al peor colegio de Santiago de Chile, tremendo colegio. Los chicos iban antes de la pandemia, 2 veces por semana al colegio, de tan mal el colegio que es, porque los que van son chicos muy rebeldes que ya han sido expulsados de otros colegios. Fuimos y dimos unas cuantas charlas sobre educación sexual, unas 8 charlas. Cuando terminamos ese curso, las chicas nos decían, ojalá alguien nos hubiera dicho esto antes, nuestra vida sexual hubiera sido completamente diferente. Es que no le dan la posibilidad a los chicos de que escuchen una cosmovisión bíblica de educación sexual. Que si se las dieran, los adultos piensan que los jóvenes son estúpidos. Yo estuve con el ministro de Educación, que no le voy a decir el nombre, pero empieza el nombre con S y el apellido con B larga, y el asunto es, cuando le comenté esto, dijo, pero ¿en serio que eso es así? Y yo pensaba dentro mío, eres ministro de Educación, y no sabes eso, que sí es posible. Y él dijo, entonces, sería bueno hacer foros donde ustedes nos pudieran decir cómo se hace eso. Claro, ya está metido en la cabeza que los chicos no van a reaccionar, que no van a aceptarlo. Porque claro, desde las teleseries hasta Netflix, hasta las redes sociales, hasta los medios de comunicación, hasta los gobiernos, promueven lo otro. Tú no ves a Angelina Jolie hablando de la abstinencia, siempre está con algo acostado con uno y después con otro. No ves a Brad Pitt, está siempre promoviendo la promiscuidad sexual. Todos estos tipos promueven, no le dan la oportunidad a los jóvenes de ver otra realidad. Por eso tenemos que meternos en los colegios, con una cosmovisión bíblica de lo que es educación sexual. Imagínense el área de la salud interior, lo que se llama salud mental. ¿Te diste cuenta los profesionales que existen en salud mental? Los psiquiatras y los psicólogos. Los psicólogos atienden todo el área de la mente y de las emociones, es decir, del alma, y los psiquiatras atienden la parte fisiológica, es decir, no tratan con la mente, sino con el cerebro, la parte física. Por eso te pueden recetar medicinas que no te puede recetar el psicólogo. Así que tenemos un especialista trabajando en el área del alma y tenemos otro especialista trabajando en el área del cuerpo. La pregunta es obvia, ¿y cuál está trabajando en el área del espíritu? Y no me vaya a decir los pastores, porque los pastores están ubicados en una cosa que se llama religión, que no le importa a nadie, que está aislada de todo, no está en el área científica, en el área de la salud mental, porque no se lo permiten. Ahora imagínense que tenemos un especialista en salud mental. ¡Wow! Y viene una persona
un paciente le dice, mire, señor especialista, señor psicólogo, yo tengo una gran angustia dentro y no sé por qué es. Y este psicólogo le dice, bueno, muy bien, vamos a orar. ¿Cómo a orar? Yo no vine a un sacerdote ni a un pastor, yo vine a un psicólogo. Sí, yo soy psicólogo. No soy ni sacerdote ni pastor, pero soy un psicólogo tridimensional que creo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, cómo se conectan entre sí. Es una nueva escuela que estamos creando, que se llama holística, tridimensional. Ah, bueno, está bien. Y empieza a orar y se sabe que el problema que usted tiene, de donde le viene esa angustia, tiene su origen en que usted no perdonó a su papá. A ver, momentito, yo no vine a un confesor acá, yo no vine a un sacerdote, yo vine a un psicólogo. Sí, yo soy psicólogo. Pero soy un psicólogo tridimensional. Y si usted comienza hoy a perdonar a su papá, que es un principio espiritual, va a comenzar a tener consecuencias en su área mental, emocional y física. Entiéndame, no todas las enfermedades tienen origen espiritual, ¿ok? Pero cuando uno integra el área del espíritu, su perspectiva es mucho más amplia. Salmo 32. Mientras callé, es decir, no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Es decir, un pecado escondido produjo un resultado físico. Se envejecieron mis huesos. Así sentía David. El pecado de traición y de avaricia de Judas lo llevó al suicidio, a un problema emocional. Huye el ladrón sin que nadie lo persiga. ¡Wow! Alguien roba, el ladrón es impío, nadie lo persigue, pero tiene delirio de persecución, es paranoico. La falta de perdón, ¿qué produce? Raíces de amargura. Falta de perdón, que es un principio espiritual, el perdón, produce raíces de amargura. Amargura es algo emocional principalmente y se manifiesta en lo físico. ¿Qué pasa con el mentiroso? Prenderán al impío sus propias iniquidades. Alguien que miente comienza después, ya no es que él miente, sino que la mentira lo agarró a él. Se hace esclavo de la mentira. Vive en un mundo de mentira y lo peor es que él cree que es verdad. Por eso vive mintiendo, pero el primer engañado es él mismo, porque llegó a un mundo de irrealidad, le produjo la mentira. Entonces los principios espirituales sí tienen una connotación, una consecuencia en el área física y en el área emocional. Así que es tremendo cuando nosotros, imagínense la salud física, porque antes hablé de salud mental, la salud física lo mismo, sí, Proverbios 5:22, exactamente, ¿no es cierto? Prenderán al impío sus propias iniquidades, como me ponen aquí. Fíjense lo que es con la salud física. Los médicos dicen que 85% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿No serán algunas espiritusomáticas? ¿No serán algunas que vienen de desobedecer principios de Dios? Mira honra a tu padre y a tu madre, principio espiritual, para que tus días se alarguen en la tierra, para que no haya maldición sobre tu vida. ¡Wow! Trata bien a tu esposa para que no haya estorbo en tus oraciones. Mira, la cantidad, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Principios espirituales que tienen, por ejemplo, una tremenda importancia en el área de la economía. Por eso es tan importante dar el diezmo. Por eso es tan importante tener una actitud de dar. Porque hay un principio allá. Lo que uno siembra, eso cosecha. Siembras misericordia. Por eso la Biblia dice, sed pues misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las personas que son misericordiosas con otros
no sienten juzgadas por otros. ¿Se da cuenta? Mire qué principio tremendo espiritual. No se sienten juzgadas, entonces son libres emocionalmente. Eres acepto en el amado. Efesios 1:17. Somos aceptos en el amado, pero que por allí está. Y dice, soy acepto, así que no admito rechazos, porque yo soy acepto en el amado. Es un principio espiritual. ¡Wow! Dad y se os dará. Principio espiritual de economía. Tremendo, tremendo. Los principios espirituales están en todas las áreas. Ahora, es interesante, me quedan media hora. Ya terminé lo que programé para darles 1 hora y media. Ahora tengo que elegir qué les doy, porque son como 10 horas este mensaje, ¿ya? Así que, y tenemos unos minutos. Entonces voy a tocar, a ver, vamos a tocar el área de la moral. Toquemos el área de la moral. ¿Ya? Una cosmovisión bíblica y una cosmovisión humanista. En el área de la moral, fíjese que en el área bíblica, en el área de la cosmovisión bíblica, hay un Dios. ¿Ya? Ese Dios es la instancia superior. Es el que determina los valores. Por ejemplo, ese Dios dice que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. No dice eso de las piedras, ni de las plantas, ni de los animales, que son creación de Dios, pero no su imagen y semejanza. Quiere decir que Dios estableció un valor, que el hombre tiene más valor que los animales, que las plantas, que las piedras, ¿ya? Tiene más valor. ¿Eso quién lo estableció? No fue el hombre, fue una instancia superior, que es Dios. También dijo, Salmo 8, que nosotros somos poco menor que los ángeles. Es decir, que no somos igual a los ángeles, somos poco menor que los ángeles, pero somos mayor que los animales, que las plantas, porque Dios nos puso a señorear sobre estas cosas. Perfecto. Bueno, también dice que somos aceptos en el amado, que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que podemos llamarlo papito, Abba Padre. Qué tremendo. Bueno, vamos a quitar a Dios, quitemos a Dios. ¿Ok? Quitemos a Dios, sacamos a Dios. Este Dios no existe, este Dios. Ahora, ¿quién establece el valor? No hay Dios. ¿Quién lo establecerá? Ya no hay Dios que lo establece. Entonces, la única respuesta posible es lo establece el hombre. ¿Están de acuerdo con eso? No hay Dios. Lo establece el hombre, entonces. La pregunta es, ¿cuál hombre lo establece? ¿Cuál de ellos? Y la respuesta es el que tenga el poder para imponer sus valores a los demás. Llámese poder político, poder económico, poder cultural, poder comunicacional. El que tenga el poder va a establecer ese valor. Y ese valor será subjetivo, no será objetivo. Por ejemplo, los blancos dirán que tienen más valor que los negros. Adivine quién dijo eso. Adivine. Los blancos. ¿Se da cuenta? Porque están protegiendo su propio interés. Que los blancos tienen más valor que los indígenas. Adivine quién dijo eso. Los blancos. Que los ricos tienen más valor que los pobres. Adivine quién estableció eso. Los ricos. Que el hombre macho tiene más valor que la mujer. Adivine quién dijo eso por siglos. El hombre. Que los nazis tienen más valor que los judíos, por eso hay que exterminarlos a los judíos, hay que ayudarlos a morir. Adivine quién dijo eso. No fueron los judíos, fueron los nazis. Entiendo lo que estoy diciendo. Quitemos a Dios y entonces el hombre es determinado el valor a nivel horizontal, no, sino a nivel de aquellos que tengan el poder para hacer eso. Y este es el gran problema. Es como, supongamos que viene un violinista
tiene 18 años y viene a una orquesta sinfónica. Ustedes saben que en la orquesta sinfónica hay 5 líneas de violinistas. Y en la primera fila tocan los más expertos, los mejores. Generalmente, si hay un solista violinista, está al lado del director ahí, ¿ya? Y resulta que viene este muchacho de 18 años y dice: mire, señor director, yo quería explicarle a usted que yo soy el mejor violinista de todos. Así que todos estos que están no se comparan conmigo. Yo soy el mejor violinista y voy a tocar, necesito tocar en la primera fila. ¿Ya? El director lo mira con cara compasiva y dice: joven, tiene razón. Yo creo que usted está capacitado, que usted tiene la capacidad de tocar en la primera fila de acá a 20 años. Ahora va a la quinta fila y a lo mejor tampoco ahí. Ya vamos a probarlo. Porque el joven tenía un valor subjetivo. Él creía que tenía el valor de violinista, pero hay una instancia superior que ubica su valor en forma objetiva. ¿Me explico? Es la instancia superior la que te dice el valor, en ese caso como violinista, o el valor como ser humano que tienes. Y esa instancia superior, si la quitamos, quedamos expuestos a arbitrariedades. Quedamos expuestos a que un poder nos establezca qué es valioso y qué no es valioso. Especialmente en una sociedad, en cualquier sociedad, el 1% toma las decisiones. El 10% se entera, se involucra de alguna manera. Y el 90% no tiene idea. Es rebaño. Está dirigido por, llámese medios de comunicación, redes sociales, por lo que quiera. Está dirigido. No tiene idea, no tiene las herramientas para poder decir: mira, esto es lo que pasa, tengo toda la información, sé hacia dónde vamos como país, como nación. Entonces, el que tenga el poder será el que imponga su verdad. ¿Qué hacen los políticos? ¿Por qué los políticos se están uniendo a los narcotraficantes en muchos países? Sencillamente porque saben que a mayor propaganda tienen más posibilidades de salir, de poder colocar su foto en todos lados y decirle: yo soy la mejor opción. No importa si el dinero viene del narcotráfico o viene de cuestiones ilícitas. Acá en Chile tuvimos que venía de Pentes, Soquimich y todo eso, dinero ilegítimo, de empresas que colocaban y sostenían a los políticos. No hay que llegar a ser narcotraficante para hacer eso. ¿Y por qué estaban tan interesados? Y porque de esa manera tenían el poder. Entonces, yo estaba discutiendo, la mayoría creo que ustedes son chilenos, ¿no es cierto? Cuando hablo de Punta Arenas, yo sé que hay argentinos, chilenos, bueno. Pero ustedes como chilenos, o nosotros aquí, sabemos quién es la doctora Cordero. Si usted es de otro país, pídale a algún chileno que le explique ya quién es la doctora Cordero. Y yo estaba en un debate con ella, con la doctora Cordero y con un psicólogo, Agostini. Y estábamos viendo quién establece los valores. Y ellos decían: los individuos establecen sus valores. Entonces yo les pregunté: ¿qué pasa cuando los individuos se equivocan? ¿Quién los corrige? Y ellos me dijeron: bueno, los corrige la sociedad. Claro. Y yo dije: ¿y cuando la sociedad se equivoca? ¿Quién la corrige? Y uno de ellos me dijo: bueno, la sociedad no se equivoca. Y hubo un silencio total y de pronto: no, sí se equivoca, claro, sí, se equivoca. Claro que se equivoca. La sociedad alemana se equivocó al elegir a Hitler cuando sabían cómo él pensaba, porque lo había escrito en 1921, en Mi lucha. La sociedad sudafricana se equivocó con el apartheid. La sociedad norteamericana con Black Lives Matter, ¿no? Con la discriminación. La sociedad en Chile, en Latinoamérica, la sociedad argentina, cuando mató a los indígenas. ¡Wow! Claro que se equivocan las sociedades. ¿Y quién está por encima para decirle: te equivocaste? Está mal. Hoy
en la cosmovisión humanista, los valores los determina una sociedad en un momento dado, ¿no? Es interesante lo que pasó en China. No, ahora tienen un hijo. Después se dieron cuenta que había muchas mujeres para pocos hombres. Perdón, claro, al revés, había pocas mujeres para muchos hombres, porque las familias querían tener un varón. Entonces a la mujer, como tenían derecho a un solo hijo, la mataban y dejaban al varón. Esto yo trabajo en India también y esto pasa en India actualmente. Pero esto pasaba hasta hace poco. Entonces cambiaron y dijeron, no, vamos a cambiar los valores, ahora que tengan 2 hijos. Se dieron cuenta que con 2 hijos no alcanza y ahora la semana pasada pusieron nota, ahora 3 hijos. ¿Ya? Es decir, cambiamos, los valores son intercambiables. ¿Ya? En una cosmovisión humanista. En una cosmovisión bíblica, los valores son principios, no son valores intercambiables. Lo que era malo ayer es malo hoy y es malo mañana. No cambia, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Su verdad no cambia. Entonces, los valores no cambian, porque no son valores, son principios. Note la palabra principios. ¿De dónde viene? Del principio. ¡Wow! ¿Y principio? ¿Quién es el principio? Es Dios. De ahí viene la palabra principios, que viene del principio. ¡Qué tremendo! Entonces, lo que hoy hemos dicho es, no, mire, la verdad no existe. ¿Ya? Un día hablaremos de posmodernismo, cómo llegamos a esto. Pero hoy la verdad no existe. Esto comenzó en los años 90, no hace mucho. La verdad no existe. Cada uno tiene su verdad. Entonces, reemplazamos la verdad por ejemplo, los sentimientos. Bueno, tú naciste varón, el proyecto de ley que hubo en Chile es, pero si el niño siente, imagínense, que es mujer, hace un cambio de sexo, lo cual es imposible hacer el cambio de sexo, pero digamos, ¿no? Entonces, es por lo que siente. Hoy la verdad se cambió por los sentimientos. Por ejemplo, si me hace feliz que pensar que hay extraterrestres en Neptuno, eso se convierte en verdad para mí. ¿Por qué? Porque me siento bien. Quizás no es verdad para ti, pero como hoy la verdad no existe, sino existe mi verdad, tu verdad, nuestra verdad y la de ellos, entonces lo que quiere decir es que a mí me hace feliz. Por lo tanto, es verdad para mí. Hablo con los de Neptuno todo el tiempo. Aunque sea una perfecta estupidez, pero si lo hace sentir bien, hoy verdad es lo que yo siento. Verdad es lo que yo opino. Mira, yo opino, ¿sabes qué? Yo no pienso que el infierno exista. ¿Sabes? Yo opino que no existe. Tú puedes opinar lo que quieras, pero el asunto es que la verdad es independiente de tu opinión y de mi opinión. La verdad es lo que me conviene. Mira, esto me produce una conveniencia, así que se transformó en verdad para mí, aunque sea terrible para otra persona, porque es conveniente para mí. La verdad se transformó en lo útil. Es útil, entonces es verdad. No es útil, no es verdad. ¡Wow! ¿Y qué se dejó? El concepto de verdad real, objetiva, y el concepto de justicia. ¿Qué es lo justo? Lo que yo opino que es justo. Lo que yo siento que es justo. Lo que es conveniente, eso es lo justo. Pero eso no es una justicia objetiva. Es una justicia subjetiva. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos reemplazado la verdad y la justicia por otros 2 elementos: tolerancia y diversidad. Tolerancia, hay que ser tolerante. Pero se da una paradoja increíble en esto. ¿Qué es ser tolerante? Bueno, hace unos 30, 40 años atrás, tolerancia era algo distinto a lo que es hoy. Antes, tolerancia era que, por ejemplo, tú podías ir a una universidad y decir Jesucristo es el Señor. Y venía alguien y te decía, no, está equivocado, Buda es el Señor. Pero
tolerancia era yo tenía que respetar el pensamiento de él y él tenía que respetar mi pensamiento. Eso era tolerancia. Hoy en día, tolerancia no es eso. Tolerancia es que tú no puedas expresar tu convicción. Ese es el concepto que cambió. Tú no lo puedes expresar, porque si lo expresas, eres un intolerante, porque tú estás tratando de imponer tu pensamiento a los demás. Así que lo tienes que guardar dentro tuyo. Y si tienes convicciones muy profundas, eres un intolerante. Tus convicciones tienen que ser un poco floppy, así, medios light, ¿no es cierto? Que, en fin, que sí, pero que no, que claro, pero bueno, que ya, pero no, pero ni tan, ni muy, sino algo medio bien tibio que se está dando en la iglesia. Los cristianos light, sin mucho compromiso. Sí, creo en Jesús, claro, sí, pero no hay que ser muy fanático, ¿no? También light. Bueno, un pecado está bien, sí, pero tú entiendes que acostarse con la novia no es tan... Porque, mira, yo lo pasé bien. Es decir, sentí bien, por lo tanto tiene que ser verdad. No, no es verdad. Porque el asunto es que la verdad no depende de tus emociones. La verdad depende de lo que la autoridad superior, que es Dios, ha dicho. Entonces, se ha producido esto, que en la sociedad se ha reemplazado. Y por lo tanto, quiero decirte que en nombre de la tolerancia no voy a tolerar tu intolerancia, porque la tolerancia exige que tu intolerancia sea no tolerada. Por lo tanto, caeremos en la intolerancia de los tolerantes. Fíjese los más intolerantes que es. Tú dices una opinión contraria y te matan en el email. Y si pueden, te agreden en la calle. Yo estuve en una manifestación en Marcha para Jesús que nos agredieron. Y estuve en otra marcha contra el aborto y yo iba en la línea primera. Ahí me pusieron en la línea primera con un cartel y yo iba caminando. Gracias que había como 5.000 policías, porque te intentaron, pero los policías, los carabineros no lo permitieron. Pero querían agredirnos. Si tú no puedes hablar contra el aborto, no, eso es intolerante y no lo vamos a tolerar. Y más, si podemos, te vamos a matar, para que no toleraremos que tú hables en favor o en contra del aborto. Así que eso es lo que pasó con la cuestión de la tolerancia. Caímos en un contrasentido. Fíjese interesante que esto ha producido hasta un cambio en el lenguaje. Por ejemplo, la palabra homofóbico antes significaba tener fobia a los homosexuales. Ahora significa no estar de acuerdo con la agenda gay. Es decir, que alguien puede ser que ama a los homosexuales, pero no está de acuerdo con el matrimonio homosexual, que coincidentemente nuestro estimado presidente, violando todas las promesas que hizo en campaña, porque ustedes pueden escuchar los audios de su campaña, ha propuesto el matrimonio homosexual. Ahora miren qué interesante, porque dos modistos italianos, no sé si recuerdan esta noticia, ambos homosexuales. Quiero decirle, obviamente, que yo, pero esto no me voy a meter en eso otro día, ¿ya? Vamos a meternos en lo de los dos modistos italianos. Ellos los dos viven en pareja, ¿ok? Y ellos han dicho que ellos consideran que eso no es un matrimonio, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ellos son los dos homosexuales. Y ellos han sido acusados de homofóbicos. Los dos homosexuales son homofóbicos porque no están de acuerdo con la agenda gay. Mire el contrasentido que tenemos en esto. Por eso la importancia de una cosmovisión bíblica, volver a la Biblia. Hermano, yo estoy estudiando la Biblia como nunca. Y estoy escribiendo sobre política, sobre justicia. Pronto voy a sacar algunos libros sobre todas estas cosas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Metiéndome en la Biblia y pidiendo la guía del Espíritu Santo. Es maravillosa la Biblia, tremendo.
tremenda sabiduría, pero hay que escudriñarla. Leerla superficialmente no te da mucho. Te da para tu vida personal, sí. Pero cuando te metes, encuentras principios de economía, de política, de educación, de comunicaciones, de arte. Es maravilloso, de negocios. Y cuando haces intervenir al Espíritu Santo, lo sacamos de la iglesia y lo metemos en los negocios, lo sacamos de la iglesia y lo metemos en la política, lo sacamos de la iglesia y lo metemos en la educación y en el arte. ¡Wow! Empieza a haber algo tremendo. Entonces, la tolerancia, ¿no? El otro concepto es la diversidad. No, hay que aceptar la diversidad. Voy a tener que terminar con esto por el tiempo, ¿ya? La diversidad. Entonces, vamos a aceptar el concepto de diversidad. Hay un problema con el concepto de diversidad. Tú sabes dónde empieza, no sabes dónde termina. ¿Ya? Así que vamos a aceptar otros tipos de matrimonio y otros tipos, ¿no es cierto?, de familia. Entonces, el matrimonio es donde hay amor. Lo que sienta, ¿eh? Amor, siento amor, entonces, eso es el matrimonio. Muy bien, entonces, el matrimonio podría ser entre un hombre y una mujer, pero también podría ser entre dos hombres. ¿Ya? Muy bien. Ahora, podríamos colocarlo un poquitito más, que sea el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres. No, bueno, ese es poligamia. A ver, no sea anticuado, ¿ok? Hay que llamarle como hay que llamar, poliamor. Es el amor de dos hombres con dos mujeres. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ponerle también que dos hombres, dos mujeres y un niño de 5 años, pero no como hijo, ni como nieto, es como parte de la relación sexual entre dos hombres. No, momentito, eso no, eso es pedofilia. A ver, anticuado, retrógrado, intolerante. ¿Por qué le llamas pedofilia? Llámale sexo intergeneracional. Derechos de amor, de amar y ser amado por los niños y hacia los niños. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido con un profundo amor por los niños? No me llame pedófilo. Así que incluyamos al niño. Ahora, podemos tener dos hombres, dos mujeres, el niño y el abuelito del niño, pero no como abuelito, sino como parte de la relación sexual con el niño, con los dos hombres y con las dos mujeres. No, momentito, eso se llama incesto. A ver, ¿usted quién es para poner límites a la diversidad que tiene que haber en los matrimonios? ¿Quién es usted para haber dicho eso? Poner límites y decir, ¿qué es eso de incesto? ¿Por qué lo llaman? ¿No puede haber amor entre un abuelito y un niño? Y no el amor filial, sino un amor sexual. ¿Por qué? ¿Por qué usted lo llama depravación y todo eso? Eso es un concepto obsoleto. Bueno, ¿por qué no también dos hombres, dos mujeres, el niño, el abuelito y un perro? Ah, no. Eso sí que no, porque se llama zoofilia. A ver, ¿por qué los perros tienen el mismo valor que los seres humanos? Es más, el perro muestra su consentimiento cuando mueve la cola. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad de no poder integrarlos a esta relación amorosa que es transespecie? ¿Quién es usted para decir que no? Bueno, hace unos meses atrás, no solamente tenemos transgénero, sino que una chica en Noruega dijo que ella está en el cuerpo equivocado, porque en realidad ella es una gata. Ya tiene el cuerpo equivocado, es una gata, así que ya no es transgénero, es transespecie. Esto es real, lo que les estoy diciendo. Entonces quiere decir que todos nosotros ya no le diríamos más hola, sino le diremos miau. Porque el asunto es que si es una gata, tenemos que relacionarnos como sería. No, pero eso es una locura. A ver, ¿quién es usted?
¿Quién es usted para determinar lo que es locura y lo que no es locura? Tiene que aceptar la diversidad. Bueno, así que tenemos 2 hombres, 2 mujeres, el niño, el abuelito, el perro, y ahora agreguemos un muerto. A ver, no, eso se llama necrofilia. A ver, ¿qué pasa si el muerto dio antes de morir su consentimiento? Ahora, todo esto que yo les estoy diciendo se está debatiendo en Europa, ¿eh? Todo esto, en forma aislada todavía. ¿Ya? ¿Por qué no se puede tener sexo con un muerto que ha dado su consentimiento? Esto se está debatiendo. ¿Por qué no se puede tener sexo con un niño? ¿Por qué no? Estudios científicos de 2 universidades en Estados Unidos lo están aprobando, están diciendo que no es malo. ¿Ya? ¿Por qué? Entiende la locura hacia dónde vamos. Pero la locura empieza con algo razonable. ¿Quién discute por qué no vamos a aceptar la diversidad? ¿Y sabe por qué no la podemos aceptar? Porque uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Porque al haber dejado a Dios, el mismo capítulo, Romanos 1, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que dejando el uso natural, hombres se acostaban con hombres, mujeres con mujeres. Ya lo está diciendo Romanos capítulo 1. Así que es interesante. ¿Por qué nos oponemos a esto? Porque llegamos a una locura. La libertad sin límites, abandonando el sentido común, lleva indefectiblemente a la locura. Libertad sin límites lleva a la locura. Y varios que han propiciado esto, como Foucault, ¿ya? Nietzsche, y otros terminaron como terminaron, en el manicomio, intentando suicidarse. Todos estos hombres se volvieron locos, porque saben que su razonamiento fue, y no encontraban límites. Albert Camus, que decía que el único tema filosófico era el de suicidarse. Blackman, que decía que la vida es completamente inútil. Nietzsche, que decía que la razón de la vida es no encontrar ninguna razón para la vida. Huxley, que decía que el único propósito de la vida es meterse drogas adentro. Claro, cuando uno llega a esa locura, ¿qué le queda? Hugh Hefner, que decía que el sexo es todo y estaba lleno de las conejitas del Playboy. Señores, hermanos, el mundo va hacia una locura. Lo único que lo puede salvar es la verdad del Señor. La verdad, con esto termino, no es un concepto. La verdad es una persona. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y de esa persona se derivan todas las demás verdades. De manera tal que lo que se enseña en educación está conectado a la verdad. Y de esto hablaremos otro día. Todos los conocimientos de geografía, de historia, de física, de química, de lenguaje, de lo que sea, todo lo que respira alaba a Jehová. Y se termina la diferencia entre conocimiento secular y conocimiento sagrado. Porque la verdad no es solo la Biblia. La verdad es todo lo que es verdad. Porque la verdad sale del principio. Por eso Romanos 1 dice que lo invisible de Dios se hizo visible a través de las cosas creadas. Y yo estoy creando una red de educadores. Tengo una escuela de educación. En enero va a comenzar para los educadores, donde reinterpretamos los programas de estudio de preescolar hasta octavo y luego seguiremos con la enseñanza media de acuerdo a la perspectiva bíblica.
y está siendo maravilloso. 40 profesores trabajando en esto. Y obviamente necesitamos más ayuda si alguien quiere integrarse. Y también vamos a tener la escuela de Cosmovisión. En la misma fecha, 16 de enero, 6 semanas dura, por internet va a ser, por Zoom. Y en esta escuela de Cosmovisión hablamos de homosexualismo, aborto, política, social, economía, arquitectura, arqueología. Hablamos de nutrición, hablamos de cosmovisión bíblica, este tema que le estoy dando, pero en 20 horas, y de posmodernismo, el efecto que está causando en la sociedad actual. Así que si estás interesado en cualquiera de las dos escuelas, me puedes escribir. Mi email es muy fácil, ya, Director Jucum Chile, eso es mi email, directorjucumchile@gmail.com. Director Jucum Chile, me puedes escribir y te podemos mandar. Son 6 semanas de estar estudiando la Biblia, pero también leemos autores ateos, libros ateos, los confrontamos, vemos cuáles son sus argumentos, vemos películas no cristianas, para ver qué filosofía hay de atrás, ¿ya? Como obras de teatro, diarios. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que estar en el mundo, ¿ya? Así que gracias, Jucum Patagonia, gracias que colocaste esto, director, ahí lo tienen en su chat. Bueno, gracias Espíritu Santo por este tiempo. Señor. Te adoramos. Gracias por cada persona que asistió aquí, por los 49 participantes. En el nombre de Jesús. Amén.